Bien, quisiera saber cuántas maestras de educación inicial hay hoy en esta sala. ¿Podrían levantar la mano? Tenemos un buen número. Yo también levanto mi mano entonces, de maestras de educación inicial. Y obviamente estamos en la semana de la educación inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos celebrando en las escuelas la semana de la educación inicial, que en la Facultad de Educación de nuestra universidad lo hemos iniciado el día viernes. Hemos tenido la visita de visitantes extranjeros de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, quienes han interactuado con nuestros estudiantes. Ha estado Mercedes Mayol interactuando con nuestros estudiantes, con las autoridades de nuestra universidad. Entonces hemos empezado muy bien nuestra semana de celebración de la educación inicial. Hoy tenemos la conferencia Aprendizaje Socioemocional en la Escuela. Veo que ha habido una muy buena respuesta. Tenemos también y saludamos a nuestros profesores y estudiantes de la facultad que se encuentran enlazados a través de la web, y también los invitamos a que si tienen alguna pregunta puedan formularlo. Claro, sí, todos los profesores somos dementes, ¿verdad? Todos, ¿no? También nos peleamos, pero bueno, así es el maestro. Y fíjense qué importante este momento, porque en esta semana estamos celebrando el aniversario de la educación inicial, 87 años de vida de la educación inicial en el Perú, ¿no? Momentos que nos han sido muy gratos para nosotros, porque hemos servido de modelos para otros países para poder ver cómo es que se trabaja la educación inicial escolarizada y no escolarizada. Así que por eso también muy contenta, gracias por todo. Y bueno, hay un tema muy interesante que nos va a ayudar mucho a los profesores de educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Acerca del aprendizaje socioemocional en la escuela, que es algo que siempre tratamos de ver cómo lo vamos trabajando. Nos faltan elementos, estrategias, algunas veces se nos acaban, pero bueno, entonces este es el tema que les vamos a ofrecer a todos con mucho cariño desde la facultad. Y vamos a invitar primero a la doctora Úrsula Oders, doctora en Psicología, profesora titulada de la Facultad de Psicología de Ciencias de la Educación en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Se formó como psicoterapeuta en psicología individual, ¿no? En la Universidad del Instituto de Zurich en Suecia, y ha trabajado en diferentes ámbitos de la especialidad en terapia familiar. Ella está muy comprometida también con el tema de la educación. A nosotros nos ha gustado mucho que acepte nuestra invitación, y en un día tan especial, en una semana tan especial como es esta, así que la invitamos a ella para que pueda compartirnos la experiencia. Muchas gracias, Charito. Después de tanta celebración y emoción, casi parece un sacrilegio pasar aquí a la parte profana, ¿no?, de este acto. Por eso en mi universidad lo hacemos al final, porque la gente se nos echa a llorar y luego ya no sirve para nada. Pero Charito, lo has hecho estupendamente bien, mi presentación. Primero de todo, quiero agradecer a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Facultad de Educación de esta universidad que me haya brindado esta oportunidad de hablar de una propuesta para el aprendizaje socioemocional en la escuela. Es mi primera visita aquí en Perú, en Lima, y estoy encantada de este país, de esta ciudad, de esta gente, y sobre todo de la comida que me ha proporcionado 2 kilos de más que me llevo de sobrepeso en el vuelo de regreso. Muy bien, como solo tengo 30 minutos y es todo un reto explicar este tema, pues voy a entrar, ¿sí? ¿Sí, con esto? Gracias. ¿Aquí? Pues comenzar con una pincelada sobre la infancia hoy, que vemos
fuera y dentro de la escuela, también en los consultorios psicológicos, una tendencia a la normativización de la infancia, es decir, que todos estarán cortados por un mismo patrón y una patologización de la conducta no normalizada por parte de la escuela, pero también por parte de padres y otros profesionales. Y esto conlleva a un aumento de diagnósticos y de intervenciones psicológicas, pedagógicas y de otras terapias, y una tendencia al aumento de la medicalización de conductas no deseadas. Por otro lado, vemos que tanto los padres como los padres, madres y maestros y maestras están desorientados porque, por un lado, existen unas exigencias académicas muy altas y los padres también exigen esto, y por otro lado hacen las cosas muy en función de los niños, una tendencia a consentirles, a sobreprotegerles y una gran permisividad, porque también se sobreidentifican mucho con sus niños. Esto en un contexto de un mundo altamente complejo, competitivo, con una entrada masiva de estas tecnologías digitales que, por un lado, están diseñados para ayudarnos y ayudarnos en la docencia, pero por otro lado interfieren con el aprendizaje. Entonces, los retos de la educación que tenemos es doble, pero en el fondo son dos caras de la misma moneda. Vemos una creciente dificultad de mantener la disciplina en el aula, alumnos difíciles, con problemas de conducta, problemas de disciplina, también alumnos diagnosticados, el muy conocido TDAH, pero ahora también muchos diagnosticados por trastornos del espectro autista, y en general una gran dificultad de mantener una disciplina sana en clase, disciplina no férrea, una disciplina sana en la clase, y esto requiere métodos psicopedagógicos diferentes que antaño, ¿no? Por otro lado, vemos que a la escuela ahora se les exige tareas, cometidos que antes eran el privilegio, el cometido de los padres. No solo instruir, sino también educar al niño en habilidades sociales, comunicativas, emocionales, etc. Y que antes quizás no se consideraban tan importantes o tarea de los padres. Y eso también requiere métodos pedagógicos y didácticos diferentes. En total, tenemos que repensar la educación, y una de las propuestas es diseñar un currículum socioemocional para los alumnos, ¿sí? Y una de las propuestas proviene de la llamada psicología individual de Alfred Adler, o mejor conocido por psicología adleriana, que no es un enfoque reciente, sino es un enfoque ya de hace 100 años, que aquí se conoce poco, pero vemos que un creciente interés en esta psicología, que se practica mucho, por ejemplo, en mi país de origen, que es Alemania, en Estados Unidos, en Europa del Este, en Israel, y no tengo tiempo de presentar este enfoque en su totalidad, pero quiero destacar algunos elementos. Y un elemento es que Adler ya postulaba esa necesidad del niño y de la persona adulta también, de todos nosotros, que tengamos un sentido de pertenencia a la familia, sentirnos apreciados, reconocidos, valorados, y esto se tiene que satisfacer en la infancia. Y por otro lado, y esto a veces se olvida, tenemos que educar a los niños en la capacidad de cooperación, que no solo reciban este afecto, esta pertenencia, esta ayuda, sino también que sean capaces de cooperar para, digamos, no solo recibir, sino para contribuir al bien común, que puede ser primero la familia, luego en el aula y en última instancia en la
comunidad en la sociedad, ¿sí? Y el objetivo de la educación adleriana es ayudar a que esto se haga realidad y se puede describir con la expresión de Adler, sentimiento de comunidad. Eso es lo que se tiene que fomentar en el niño. La psicología adleriana fue inicialmente concebida como una terapia de trastornos psicológicos, porque Adler era colaborador de Sigmund Freud, ese sí que lo van a conocer, pero hay una propuesta también educativa que se utiliza mucho en algunas escuelas y que aquí también estamos intentando promover. La visión adleriana de los problemas de disciplina y conducta los podemos resumir en pocos puntos. Primero, el ser humano aspira a significancia, sentido y pertenencia. Y la conducta es una expresión de lo que Adler llamaba estilo de vida de la persona y tiene un objetivo, un propósito y un significado social. La conducta siempre tiene una meta y por lo tanto la conducta también no adaptada es un intento de la persona, del niño, en nuestro contexto, de encontrar de acuerdo con su particular estilo de vida y lógica privada, sus creencias sobre sí mismo, sobre cómo son los demás, sobre cómo es la vida, su sitio en el contexto social. En este sentido, la conducta es una manera del niño de conseguir estos objetivos y de superar sus dificultades y sus sentimientos de inferioridad, cuando el niño no se siente perteneciente, cuando siente que no es suficientemente valorado, cuando no es reconocido, cuando o se siente despreciado. Es suficiente que se sienta así, no que sea una realidad, sino la lógica privada de la persona hace que podemos percibir un rechazo, por ejemplo, que no está intencionado, ¿sí? Y en este intento de encontrar este sitio en su contexto social, en este caso el aula, la escuela, el niño se puede equivocar, ¿sí? Y todos nosotros nos podemos equivocar. Y por tanto, la conducta perturbadora y otros problemas psicológicos no se considera una expresión de un trastorno o una enfermedad o simplemente mala, ¿no? Un niño malo, sino como un error que se puede rectificar. Por lo tanto, la idea de la educación adleriana es ayudar al niño a encontrar soluciones a sus problemas más adaptativas, a tener aliento, ¿sí? A tener el valor de afrontar sus problemas con sentimiento de comunidad, con cooperación y ayudar al niño a hacer esto. Y eso sería la propuesta de la educación adleriana, ¿sí? Y entonces, no simplemente corregir una conducta no adaptativa, una conducta que nos molesta, la conducta disruptiva en el aula, simplemente, sino ayudar al niño a sentirse mejor. Y cuando el niño tiene sentimiento de comunidad, es decir, cuando se siente perteneciente y cuando sabe cooperar, entonces ya no tendrá esa necesidad de comportarse mal porque encuentra otras soluciones, ¿sí? ¿Cómo es ahora esta propuesta? Aquí tenemos a Alfred Adler con su psicología individual. Adler ya en su época fundó unos 20-25 escuelas en Viena que trabajaban según su método, que eran como centros psicopedagógicos, ¿sí?
Rudolf Dreikurs era su sucesor en Estados Unidos y él formuló la propuesta inicial de Adler de manera que hoy todavía la usamos. Luego había otras personas en Estados Unidos, como Don Dingma y su equipo, que desarrollaron un programa de parenting, es decir, de escuela de padres de cara a mejorar la crianza. Dreikurs lo llamaba la educación democrática porque su idea era evitar la crianza demasiado autoritaria y por un lado, y por otro lado, una crianza demasiado consentidora. Hoy en día prevalece más la crianza consentidora y laissez-faire y que no tanto la autoritaria, ¿no? Y ni una ni otra, sino lo que él llamaba educación democrática. En la actualidad tenemos una propuesta importante que es la disciplina positiva, que se asocia con el nombre de la fundadora Jane Nelson, y que es un programa tanto para padres como para maestros, profesores, muy preventivo de qué manera pueden fomentar en el niño, por un lado, el sentimiento de pertenencia y por otro lado, esa capacidad de cooperación. Son técnicas que la próxima conferenciante nos lo explicará con un poquito más de detalle, y es una manera eminentemente preventiva de trabajar en las aulas. Por otro lado, tenemos educación para la convivencia, Educon, que desarrollé yo en Cataluña, España, y también deriva de la psicología adleriana y de la educación democrática de Dreikurs, y es más pensado en intervención, en problemas concretos, en problemas de conducta, en faltas de disciplina, en niños que presentan problemas específicos. Tenemos por un lado disciplina positiva como preventiva y educación para la convivencia como intervención, ¿sí? Más de intervención. ¿Cómo funciona esto? Nos falta tiempo para entrar en detalle, pero se pueden encontrar medios para saber más de esto. Entonces quiero hacer solo unas breves pinceladas. Una idea de incidir en los problemas de conducta y disciplina es identificar las soluciones a los problemas conductuales que hacen los docentes y que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque mantienen el problema a largo plazo. Pueden funcionar, por ejemplo, castigar a un niño puede funcionar en un momento dado, llamarle la atención puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no mejora la problemática del niño. Entonces lo llamo yo como solución fracasada, porque mantiene el problema, aunque el docente intenta solucionarlo. ¿Y qué hace el docente? Más de lo mismo. Si no ha funcionado, lo castiga más, le llama más la atención, lo reta más, le pone más deberes, o no sé qué hacen ustedes, ¿no? Dejarlo sin patio, o cosas así, ¿no? Pero el niño castigado, el niño humillado, no mejora a largo plazo, sino más bien tiende a empeorar sus conductas. Entonces, lo que hay que hacer es sustituirlas por soluciones más eficaces a largo plazo. Aquí, en tono un poco también humorístico, les presento algunas soluciones que mantienen el problema. Tenemos, por ejemplo, el método del predicador. Es muy de docentes. Obviamente, tenemos que explicar al alumno de por qué tiene que hacer determinadas cosas y por qué tiene que dejar otras cosas. El niño tiene que entender, pero lo tiene que entender una vez. Y si no lo hace, no es porque no haya entendido,
es porque no quiere entender. Pero la tendencia nuestra, ¿cuál es? Volver a explicar, explicar con más detalle, insistir, dar, en una palabra, sermonear como un predicador. Las soluciones alternativas que producen el cambio a largo plazo las llamo el principio de los 3 monos. En breves palabras, el principio, ¿qué hacen los 3 monos? No hablar, no ver, no escuchar. Y una técnica que deriva del principio de los 3 monos es ignorar la conducta sin ignorar al niño, ¿sí? Porque muchas veces cuando ponemos en práctica el ignorar, ¿sí?, ignoramos al niño. ¿Y qué pasa cuando ignoramos al niño? Se siente rechazado y baja su autoestima, sentimiento de inferioridad, con lo cual compensa con mayor conducta problemática, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que diseñar intervenciones en el aula que nos permiten ignorar la conducta sin ignorar al niño. Por ejemplo, el niño que molesta durante la clase, depende de la situación. No digo que se tenga que hacer siempre, sino sería un ejemplo. Podemos acercarnos y darle un besito a la nariz. No, eso significa que le damos atención al niño, pero no damos atención a la conducta prevalente. Y además confunde, ¿no? El niño se siente súper bien. Es una posibilidad entre muchas que desde el método Educón diseñamos muy a medida, es decir, que es en colaboración psicólogo-docente para diseñar la intervención a medida. Esto sería el principio de los 3 monos. Otra solución que mantiene el problema es el método del mafioso, muy popular entre los padres, ¿no? Sobornar, mira, si haces esto, luego te dejo. O amenazar, si no haces esto, luego no te dejo. Castigar y extorsionar y todas estas cosas. Bueno, esto ya sabemos que el castigo no funciona a largo plazo, ¿no? El niño puede hacer caso, puede obedecer por miedo a ser castigado, pero no le convierte en mejor adulto, ¿sí? ¿Qué soluciones alternativas que tenemos que producen el cambio? El principio del Buda. Y esto es todo un reto porque significa mantenerse firme sin ser autoritario y seguir siendo amable. Nunca faltarle el respeto al alumno. Aplicar consecuencias lógicas en vez de castigos. Una consecuencia lógica es una consecuencia que el niño puede anticipar, es decir, que hay unas normas, que estas normas han sido, son como mínimo conocidas y si es posible también elaboradas junto con los niños de la clase. Y en este sentido el docente no es alguien que impone, sino es alguien que es el representante del orden social de la escuela. ¿Sí? Otra solución que mantiene el problema es el método del sábelo todo, que es la respuesta pedante, el sarcasmo o recalcarle al niño sus errores. Ya te lo dije, mira que te has equivocado, mira que ya te lo dije y aquí estás. ¿Y qué estás haciendo aquí? Igual es algo interesante que quieres comentar también aquí en público, ¿sí? Esto, los docentes sienten hacer esto, y las mamás, los papás también, ¿sí? Pero esto hiere al niño, lo humilla, entonces no ayuda a fomentar su sentimiento de comunidad. Soluciones alternativas, el aliento, el encouragement, el principio de Martin Luther King. Son métodos positivos, alentadores, que el niño se siente valorado, se siente apreciado y cuando usamos esto
es más probable que ganemos su cooperación y que se reduzcan los problemas de conducta. En cuanto a la disciplina positiva, es un enfoque que quiere enseñar habilidades sociales al niño a través del docente y los estudios muestran que mejora el rendimiento a largo plazo, fomenta la autoestima, la responsabilidad y el respeto mutuo, previene problemas de conducta y enseña habilidades para la vida y trabaja con aliento. También ayuda a mantener la disciplina en auto, es decir, que la intención es ayudar al niño y también ayudar al docente, porque esos problemas de disciplina en el aula causan mucho estrés, ¿no? Y en última instancia mucho burnout. Y cuando consigo mejorar la disciplina en el aula, también mejora el bienestar del docente. Y una vez implementado, requiere menos control por parte del docente, porque la idea también es que los alumnos de la clase se regulan entre ellos, igual que una comunidad, y renuncia al sistema de recompensa y castigo y alentamiento, ¿sí? También alentamos al docente, que también lo necesitamos. ¿Sí? Adler también decía: ten el valor de ser imperfecto, ¿no? Y cuando aprendemos o cuando enseñamos esto, también se cometen muchos errores, pero es así también como aprendemos los docentes. En cuanto a educación para la convivencia, buscamos soluciones a medida para casos determinados. Lo que hago es pedir a los docentes que describan la situación problemática con detalle o que la escenifiquen. Por ejemplo, ¿qué hace el alumno que molesta en clase concretamente? Se levanta, pega al otro, no presta atención, se levanta y viene aquí al frente, o tira avionetas, o ¿qué es lo que hace? Y identificamos las soluciones fracasadas, es decir, los errores, los intentos del docente a solucionarlo, y le ayudamos a detectar la meta errónea del niño, porque según Dreikurs, el niño persigue con la conducta perturbadora, quiere conseguir algo, persigue una meta, pero esta meta está equivocada. Por ejemplo, intenta conseguir atención por parte del docente, intenta conseguir poder, ¿no? Por ejemplo, eso de molestar y hacer ruiditos, cuando el docente se siente muy molesto, o a ver si para de una vez, es un intento de conseguir su atención, una atención indebida, ¿eh? Obviamente tenemos que prestar atención a nuestros alumnos, pero es una atención indebida. Cuando el docente, por ejemplo, se necesita impotente porque el alumno tiene una actitud provocadora o se niega a hacer algo, bueno, saca el libro y ábrelo. No. Entonces el docente no sabe qué hacer. Lo que usa normalmente es el método del mafioso, ¿no? Intenta amenazar. Aquí vemos cuando el docente se siente impotente, el alumno busca poder. Luego está la venganza, es cuando el docente se siente herido, ¿no? Que un caso, por ejemplo, en mi escuela era que el alumno después de haber sido castigado sale a la calle, busca el coche del profesor y le raya, ¿no? Esto es venganza. Y luego, como última meta errónea, está la demostración de incapacidad o el victimismo, es cuando el alumno ya rechaza cualquier colaboración. Aquí necesitamos mucho aliento. Entonces enseñamos a los docentes y padres, en su caso, técnicas de disciplina positiva, y si acaso trabajamos con el docente concreto,
que tiene un alumno que le llamo especialista, es decir, un alumno con repetidas conductas perturbadoras, y consensuamos una intervención concreta para ese caso específico. Es decir, que lo usamos muy a medida. La disciplina positiva es un método que pueden utilizar todos para todos los niños, porque mejora el clima de clase y la educación para la convivencia está más diseñado para casos específicos, después de haberlo estudiado. Y luego, eso es muy importante, tenemos que comprobar la eficacia de la intervención, porque a veces los psicólogos olvidamos, ¿no? Haz esto y luego el docente se va y no sabemos qué pasa realmente, porque no podemos contar que a la primera las cosas funcionan. Entonces siempre es muy importante la colaboración de la escuela con el psicólogo, no sé cómo se llama aquí, el orientador, psicólogo escolar, ¿sí? Muy bien. No sé cuánto tiempo he llevado, yo soy muy rápida. Justo en el tiempo. Pues muchas gracias por su atención. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o cómo lo tienen previsto. Al final, muy bien. Pues muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Bueno, la verdad que estábamos esperando que termine porque es un punto muy importante, ¿no? Sobre todo que con estrategias que nos están indicando qué cosas que podemos hacer como padres, como maestros, que algunas veces es lo que nos falta. Vamos a invitar a Gina Graham. Ella es magíster en Psicología Clínica de la Salud, fundadora y directora de Crianza Positiva, asesora internacional de la Asociación de Disciplina Positiva. Está estudiando el doctorado justo en la Cayetano Heredia, y bueno, también ella ya está certificada como entrenadora para esta propuesta, ¿no? Así que la invitamos para que pueda compartir también su experiencia con nosotros. Gracias. Una señal. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí estar acá en mi casa de estudio, la Universidad Cayetano Heredia. Y ya la doctora Ober ha dado una pequeña introducción de lo que es la disciplina positiva, así que voy a tomar eso y continuaré. ¿Sí? Entonces, como lo mencionó la doctora, la disciplina positiva es un programa educativo que tiene sus raíces, como dijo ella, en la psicología adleriana de Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, su seguidor, y tanto Jane Nelson como Lynn Locke, que son dos norteamericanas, tuvieron la maravillosa idea de sistematizar todas las ideas de Adler en unos manuales maravillosos que se llevan a cabo en escuelas y también se hacen talleres para papás. Actualmente hay muchísimos educadores de padres y maestros certificados en disciplina positiva alrededor del mundo. Es increíble pensar que en la China se puede llevar la disciplina positiva, ¿sí? Bien, la disciplina positiva tiene 5 criterios. Entonces no es tan difícil llevarla a cabo, porque si yo tengo una estrategia que estoy utilizando como maestra, como profesor, solamente me voy a hacer estas preguntas, ¿sí? Tomen nota. Me pregunto, ¿esto que estoy haciendo ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia e importancia? ¿Estoy siendo amable y firme al mismo tiempo? Vamos a hablar un poquitito más sobre la amabilidad y la firmeza. Esto de acá, este método disciplinario que estoy utilizando en mi aula de clase, ¿será efectiva a largo plazo o solamente está apagando incendios? Solamente está solucionando el problema en ese momento. Lo saco del salón. ¿Será efectivo a largo plazo? Lo siento en la silla para pensar. ¿Será efectivo a largo plazo? ¿Eso de ahí le enseñará al niño valiosas habilidades de vida o qué cosa está aprendiendo?
Y lo último, el último criterio, invita a los niños a descubrir qué tan capaces son y cómo pueden utilizar ese poder que tenemos todas las personas de manera constructiva, ¿sí? Entonces, posiblemente, el día de hoy, esté sentado acá muchísimos docentes que sí apliquen la disciplina positiva y ni siquiera lo saben, ¿sí? Muy bien, gracias. La disciplina positiva también tiene principios. Por ejemplo, que ya lo habló Úrsula Overs, el interés social, el animar, el alentar a los chicos, la amabilidad y la firmeza, las juntas familiares o las juntas escolares, el respeto mutuo y tener en cuenta las 4 metas equivocadas que los ha descrito muy bien la doctora Overs hace un momento, ¿verdad? Atención, poder, venganza, ineptitud o insuficiencia. Entonces, como lo dijo también la doctora, es un enfoque psicoeducativo. Entonces, el educador de disciplina positiva es como un maestro que enseña habilidades y métodos psicopedagógicos que el maestro también luego le enseña a sus alumnos, pero también le sirve para su propia vida, su crecimiento personal, fomenta la autoayuda y las relaciones interpersonales. En este sentido, nosotros trabajamos en el nivel 1 de intervención, ¿sí? Con padres y con maestros. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros a través de la disciplina positiva como programa socioemocional? Buscamos que el niño, el adolescente, el estudiante, tenga estas 7 percepciones de sí mismo. 1, que tenga la percepción de soy capaz. Pensemos en nuestras aulas de clase. Eso que nosotros hacemos a diario, está enseñando a los niños, a los adolescentes, para que ellos crean verdaderamente que son capaces, o de repente estamos fomentando la dependencia. Percepción de la importancia de las relaciones primarias, es decir, si los niños pueden tener esta percepción de que contribuyen de manera significativa y son genuinamente necesarios. Cuando un niño está en clase, ¿qué es lo que hace? ¿Solamente recibe información o también tiene la oportunidad en el aula de poder aportar a su grupo, a sus pares, a su escuela? Es decir, el niño que no va un día al colegio dice, oh, Dios mío, me van a necesitar porque soy el encargado de borrar la pizarra. ¿Sí? O de repente llega al día siguiente y nadie se dio cuenta que faltó a este niño, ¿sí? Tiene que tener esta percepción de que es capaz de poder influenciar en su propia vida, que tiene control sobre su propia vida. También tiene que desarrollar habilidades interpersonales, comprender las emociones personales para alcanzar la autodisciplina. Habilidades interpersonales, trabajar con los otros. ¿Sí? Los niños están aprendiendo a trabajar con otros o están aprendiendo a trabajar de manera individual, o fomentamos la cooperación. Habilidades sistémicas, responder a los límites y consecuencias de la vida diaria con responsabilidad y flexibilidad. Y habilidades de juicio. Solamente les damos órdenes o de repente hacemos muchísimas preguntas para que los niños puedan generar sus propias soluciones. Entonces, eso es lo que persigue el currículo socioemocional de la disciplina positiva, ¿sí? Entonces, y esto lo he extraído del libro de la doctora Overs, El trastorno del niño consentido. Dice, cambiamos el foco de atención. Contemplar la conducta problemática como el resultado de una educación inapropiada nos va a permitir a nosotros intervenir como adultos que está en relación directa con los niños. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Primero, nosotros como docentes tenemos que trazarnos un mapa educativo. Es como, por ejemplo, ahora que yo me vine con la doctora en taxi, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tomamos un taxi? Uber. ¿Qué es lo que colocamos? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si no, ¿qué es lo que pasa con el taxista? Exacto, entonces tenemos que tener un norte, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Nosotros, cuando estamos en el aula, tenemos un plan educativo, ¿no es cierto?, que se va modificando, porque también eso ocurre con si los que manejan con el Waze, ¿no es cierto? Si es que, no sé, hay tráfico, recalcula, ¿cierto? Y nosotros también hacemos eso constantemente en las aulas de clase. Entonces, vamos a trazarnos nuestro mapa educativo, pero nuestro punto de partida va a ser todos los retos que nosotros tenemos en el aula de clase. Piensen ustedes, cuando llegan a esa aula, ¿qué retos tienen ustedes con sus alumnos? Y de repente por ahí alguna sugerencia. Por ejemplo, se paran constantemente, hablan entre ellos. ¿Qué más hay?
Se tiran las cosas, se gritan, baja tolerancia a la frustración, algunos lloran cuando son chiquititos, se acusan la mentira, llegan tarde, estoy aburrido, ¿sí? ¿Qué me importa? No hago las tareas, muchísimos retos. Y claro, uno llega al aula y dice, ay Dios mío, otra vez, Juanito, este chiquito, ¿cierto? Matías, Joaquín, no sé, tantos nombres, ¿verdad? Pero esos retos entonces va a ser nuestro punto de partida. ¿Y por qué va a ser nuestro punto de partida? Porque esos retos me va a ayudar a mí a saber qué habilidades necesitan mis alumnos desarrollar. ¿Sí? Entonces, si yo veo que hay chicos que tienen dificultades en el seguimiento de instrucciones, ¿qué habilidades necesito enseñarles? Si tengo niños que de repente son egocéntricos o falta de límites, ¿qué habilidades necesito yo enseñarles? Fíjense, desde las técnicas conductistas estamos acostumbrados a, si tenemos un niño con problemas, le quitamos todo, ¿verdad? Entonces tenemos que eliminar esa mala conducta. Pero es lo único que el niño sabe. Es la forma que él encuentra para pertenecer posiblemente. Entonces desde el enfoque de la disciplina positiva, nosotros le enseñamos a los niños una serie de habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo chicos que se pelean constantemente, dos compañeritos, ¿qué les debo enseñar? Tolerancia, respeto, empatía, saberse escuchar, solución de problemas, ¿verdad? Y si yo les enseño esas habilidades sociales, emocionales, posiblemente su conducta mejore. Pero ¿qué es lo que hace a veces ese profesor que no ha venido el día de hoy? Lo saca del salón, ¿no es cierto? Lo expulsa, lo manda a la dirección, ¿no? Felizmente que no ha venido el profesor que hace esas cosas, ¿sí? ¿Y qué está aprendiendo el niño con eso? O le jala el pelo a veces, ¿no? ¿Y qué aprende el chico con eso? Exacto, pero el profesor no quiere eso. El profesor quiere que el niño se porte bien, tiene buenas intenciones, ¿sí? Pero también como profesores a veces no tenemos los métodos para poder hacerlo, sobre todo si estamos en un aula donde tenemos 40, 50 chicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces seguramente todos ustedes quisieran que sus alumnos, cuando sean grandes, y de repente algunos profesores que ya tienen mucho tiempo en la docencia, les ha tocado esta maravillosa oportunidad cuando un alumno los viene a visitar. ¿Les ha pasado? Yo he sido docente, tengo alumnos que tienen 30 años, imagínense. Entonces, y qué lindo cuando te vienen a visitar, ¿no? Y uno espera que ese chico que te causaba problemas, ¿verdad? Que se peleaba, sea así, ¿verdad? Que sea seguro de sí mismo, que tenga una alta autoestima, que sea resiliente, con valores, responsables, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora, a partir de ahora, cuando nosotros entremos al aula y digamos, ¡ay, otra vez! Desobediencia, los chicos no hacen caso, hay desorden, falta de respeto. En vez de decir, ¡uy, porque vino este chico!, voy a decir, ¡qué chévere, qué bacán que me ocurre esto! Porque esto de acá me va a ayudar a mí, ¿sí? Va a ser mi punto de partida para enseñarle al niño todas estas habilidades. No los veo muy animados. ¿Sí? Claro, si no existiera esto, no podríamos tener esta oportunidad de poder enseñarlo a los niños, porque nosotros no solamente vamos a enseñar matemáticas, lenguaje, vamos a enseñar habilidades de vida. Así es. Tenemos la oportunidad de transformar el mundo nosotros a través de nuestros niños. Entonces, los retos de hoy van a ser las cualidades, competencias del mañana, acompañados de procesos de confianza y afecto. Aspirar a algo más que la supervivencia, ¿verdad? Queremos que nuestros alumnos progresen, pero muchas veces nuestros niños en el aula están activos, pero no la hiperactividad como la conocemos, sino hipervigilantes. Ustedes han visto estos programas de National Geographic cuando está la gacelita en el campo. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cuántos niños de nuestro salón están así? Están hiperalertas. Y si tú estás hiperalerta, ¿acaso puedes aprender? No, porque estás enfocándote en sobrevivir y prosperar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque la disciplina positiva, que esta metodología es muy vivencial. Te les voy a pedir a todos que pongan su manito así. ¿Sí? ¿Me escuchan bien los de atrás? Sí, ¿verdad? Porque necesito que hagan lo que yo les digo. ¿Sí? ¿Escucharon lo que les dije?
Van a hacer lo que yo les digo, ¿sí? Ok, ¿todos así? Bien. Pongan su mano sobre la barbilla. Ok, no se saquen la mano y quiero que volteen y miren dónde tienen la mano muchos de ustedes. Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa les dije? ¿Y dónde pusieron la mano? Ya que van a pensar que aquí en el Perú la barbilla queda en otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Por imitación. ¿Y cómo aprenden los niños? Entonces, si yo les digo a un niño, ¡cálmate! Exacto. Fíjense qué importante, los maestros somos correguladores, ¿sí? Sobre todo si los niños son pequeñitos, ellos no tienen la capacidad para poder regularse. Entonces nosotros tenemos que ser el modelo emocional para que los niños aprendan una serie de habilidades. Y la primera habilidad que tienen que aprender es la autorregulación. Hoy se habla muchísimo de la autorregulación, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar de algunas herramientas de disciplina positiva en este tiempo que nos queda. Y una es la amabilidad y la firmeza a la vez. Nos quedan 10 minutos. Entonces, está muy bonito eso de la amabilidad y la firmeza a la vez, pero ¿cómo lo hacemos? Para esto vamos a tener este cuadrante, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar un aula donde el maestro es muy amable, pero no es firme. ¿Qué características podría desarrollar en los niños? Muy amable, muchísima habilidad, pero carece de firmeza. Permisivos podrían ser. ¿Cómo se vería esta aula? Imagínense que están ustedes entrando al salón de la otra profesora que no ha venido. Caótico. Ajá, ¿qué más hay? Hay laberinto. Gritan. Todos hacen lo que les da la gana, pero de repente también hay chicos muy cariñosos, cooperadores. Puede pasar y es un riesgo, ¿sí? ¿Cómo llamamos a estos profesores? Suavecitos, la buenita, ¿no es cierto? ¿Sí? Permisivos, ¿verdad? Entonces, los niños pueden ser voluntariosos, caprichosos, dependientes, indecisos, piensan que el mundo está a sus pies, rebeldía, tiranos y baja tolerancia, ¿sí? Entonces, son permisivos. En una aula permisiva hay libertad, por supuesto la libertad es buena, pero no hay orden, ¿sí? Entonces, falta el respeto al maestro, ¿sí? Y hay opciones ilimitadas. El mensaje es, puedes hacer lo que quieras, cuando se te da la reverenda gana, ¿verdad? Mucha amabilidad, pero poca firmeza. ¿Cómo será un aula, entonces, donde hay alta firmeza y baja amabilidad? Mucha firmeza, pero no hay amabilidad. ¿Cómo se verán esos niños? Miedosos, ansiosos, inseguros, tensos, ajá, pero de repente también son ordenados. Puede ser, ¿no es cierto? La firmeza también tiene su lado bonito, ¿sí? Pero a la fuerza, porque les falta justamente la amabilidad, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes dijeron, rebeldía, falta de respeto, rígidos, ansiosos, aislados. Entonces, ¿esto cómo se conoce a los profesores? Autoritarios, ¿cierto? Hay orden, por supuesto que hay orden, pero no hay libertad. Cero opciones. Acá, ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos? Lo que yo digo. ¡Silencio! ¿No es cierto? Sí se hace lo que yo digo porque yo soy la profesora, ¿verdad? Eso ocurre. Felizmente que no venía esta profesora, insisto, ¿sí? Entonces, ¿cómo será un aula donde no hay firmeza y no hay amabilidad? Qué trágico, ¿no es cierto? Caos. Ni siquiera hay que imaginarnos qué es lo que puede pasar. Y fíjense, a veces es bien difícil que encontremos un aula así, ¿sí? Es bien difícil, pero muchas veces tenemos aulas donde llegan niños de hogares caóticos, ¿sí? Donde hay padres ausentes. Entonces nosotros tenemos que trabajar con estos niños. Y si bien no es el 100% de los alumnos, posiblemente sea el 10% nada más de los chicos, pero ese 10% nos puede alterar el 90%. ¿Verdad? Bien.
¿Y cómo será esta aula maravillosa, y posiblemente muchos de los docentes de hoy, donde hay amabilidad y hay firmeza? ¿Cómo se ve esa aula? ¿Cómo se verán esos niños? ¿Qué habilidades están desarrollando? Orden, creatividad, comunicativos, asertivos, ¿verdad? Respetuosos, independientes, seguros, comprensivos, confiados, adecuada autoestima, solidarios, responsables y respetuosos, ¿sí? Y eso es lo que fomenta la disciplina positiva, ¿sí? ¿Es firmeza? Sí, hay firmeza, pero con dignidad y respeto. ¿Hay opciones? Claro que sí, pero limitadas. Y el mensaje es, puedes hacer cualquier cosa que esté dentro de los límites y muestres respeto para todos, ¿sí? Pero este profesor que es permisivo, ¿saben por qué lo hace? Porque le da pánico las consecuencias de este profesor del otro salón, ¿sí? Y este profesor autoritario ve a esos pobres chicos que están así medio perdidos y dice, no, yo no quiero esto para mis chicos, ¿sí? Y a veces pensamos que no es posible ser firmes y amables al mismo tiempo. Es más, estamos en una danza. Vamos de permisivos a autoritarios. Ese es peor, ¿no? Porque el chico no sabe a quién me encontré ese día. O al hada de los cuentos o al ogro, ¿sí? ¿Quién será? ¿Quién será hoy mi profesora? ¿Sí? Y posiblemente nosotros iniciemos el año muy amables. Pero ¿qué es lo que pasa? Poco a poco se van subiendo al hombro, ¿no? Ya Matías, ¿no es cierto? La tarea no la presentes hoy, la traes mañana. Y mañana tampoco la traes, ya no importa, te pongo un puntito, ¿sí? Y de repente los chicos no saben manejar eso, ¿sí? Entonces nosotros, pero qué barbaridad, te di muchas oportunidades, y empezamos a utilizar el método del mafioso, el que sermonea, ¿no es cierto? Porque no nos funciona y vamos de aquí para allá, pero nosotras después sentimos culpa y vamos de acá para allá como un baile. ¿Cuántos de los profesores que están acá conocen ese baile? ¿O lo han hecho alguna vez o algún pasito? ¿Sí? ¿Verdad? Pero fíjense, hay una fórmula para ser amable y firme al mismo tiempo. Soy amable cuando respeto al niño, ¿sí? Entonces piensen ustedes, ¿qué cosas puedo hacer yo en el aula para demostrar el respeto a ese niño? ¿Qué podría hacer? Primero, aprenderme su nombre, llamarlo por su nombre. ¿Qué más? Conocer sus intereses, conocer qué es lo que pasa en esa etapa de desarrollo en la que está, ¿sí? Compenetrar, saludarlo, ¿no es cierto? Decirle, Matías, estoy feliz que hayas venido hoy, ¿sí? Qué alegría que estás acá, qué bonitos ojos, no sé, las cosas que se les ocurran a ustedes, ¿sí? Y soy, ¿ok? Ahí soy amable, ¿sí? Soy firme cuando me respeto a mí misma y respeto la situación. ¿En qué situaciones ustedes muestran respeto hacia sí mismos? No puedo salir ese fin de semana porque tengo trabajo hasta acá. Es mi hora de recreo, de descanso y estoy haciendo otras cosas. Miss, ¿me puedes ayudar? Sí, no importa, dejo de comer. ¿Ahí estaré demostrando respeto hacia mí misma? No, ¿verdad? Entonces, está fácil, ¿verdad? Respeto hacia el otro y respeto hacia mí y hacia la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunas personas, cuando les hablamos de esto de la disciplina positiva y les hablamos de la amabilidad, piensan o lo confunden con permisividad. Y para que no lo confundan, en vez de decir alta amabilidad, decimos conexión. Entonces, todo lo que ustedes piensen que puede generar conexión con sus chicos, ¿sí? A veces priorizamos la disciplina, entre comillas, ¿sí? Oye, la disciplina de los niños y nos olvidamos de la conexión. Y cuando nosotros conectamos primero con los niños, la disciplina llega en algún momento. Entonces tienes que llegar primero al corazón antes de buscar la razón. ¿Sí? Ok. Muy bien, y creo que ya estoy... Entonces, lo puedo dejar. Entonces, ¿cuál es nuestra meta también como educadores? Es el desarrollo del autocontrol, es lo que busca también la disciplina positiva, ¿sí? Pero el autocontrol del maestro, ¿sí? Y para esto hay que conocer muy bien cómo funcionan nuestras emociones. Y les voy a hacer un ejemplo de un minutito sobre cómo funcionan nuestras emociones. Esto no es mío, es del doctor Daniel Siegel,
¿sí? Lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, él tiene un modelo muy interesante que ustedes les pueden enseñar a sus alumnos, que se llama el cerebro en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, todos han visto un cerebro, ¿no es cierto? Por lo menos en foto, ¿sí? Entonces, es más o menos así, ¿cierto? Entonces, por esta parte de atrás, digamos, es por donde ingresa toda la información, que vendría a ser esto. Y esta parte de acá de mis dedos vendría a ser esta parte de acá. Pero nuestro cerebro es producto de varios saltos a través de la evolución de la especie, ¿sí? De hecho, nuestro cerebro... Sí, el cerebro en la palma de la mano. Entonces, fíjense, nosotros tenemos las emociones, pero las emociones tienen una función adaptativa, tienen una función de ayudarnos a sobrevivir, ¿sí? Entonces, si yo abro mi cerebro imaginario acá, ¿no es cierto?, puedo ver cómo se ha ido desarrollando. Por ejemplo, si este fuera mi cerebro, esta parte de acá vendría a ser lo que nosotros conocemos como el tallo encefálico, el tronco encefálico, ¿sí? O el cerebro reptiliano, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles son las funciones de esa parte del cerebro? Supervivencia, ¿qué más? Instintivo, ¿qué más? Tiene las funciones vitales, respiración, ritmo cardíaco, ¿sí? Y se conecta con la médula y entonces recibe la información de todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, el cerebro evolucionó y apareció el cerebro medio, que está muy de moda ahorita, ¿no? Aquí está la amígdala cerebral, por ejemplo, ¿no? El sistema límbico, aquí están las emociones, pero eso también tiene un tipo de memoria que guarda ciertos eventos, por ejemplo, el trauma se aloja acá, ¿sí? Pero también eso es como un radar que me ayuda a evaluar si la situación es peligrosa o no, ¿sí? Luego aparece la corteza, ¿sí? Apareció la corteza con unos primates, bueno, ¿sí? Pero nosotros evolucionamos, dimos un salto más en la evolución y tenemos la corteza prefrontal. Ahí están lo que nosotros conocemos como las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ellas? Atención, organización, planificación, ¿no es cierto? Control emocional, está la empatía, está la compasión, la solución de problemas, ¿sí? Muy bien, así decimos que estamos integrados, eso es lo que dice el doctor Siegel, y esperamos que todos estemos así. Es más, ustedes en este momento están bien integraditos, entonces todas las partes de su cerebro están trabajando en este momento, ¿sí? Pero hay situaciones que hacen que nosotros nos destapemos, ¿sí? ¿Qué situaciones pueden hacer que nosotros nos destapemos y que no pensemos de manera racional? Y se ha comprobado a través de mapeos cerebrales que simplemente esta parte de la corteza prefrontal deja de funcionar. El estrés, lo que habló la doctora Overs, ¿no es cierto? El burnout, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo acelerado, no sé, actuamos con el piloto automático, ¿sí? Y simplemente reaccionamos. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro se llega más o menos a confundir, ¿sí? Entonces cualquier acción normal lo puede tomar como un ataque. Entonces esta parte de nuestro cerebro, que también me faltó decir que tiene que ver con la respuesta de huida, ataque, paralización, que tiene que ver con la supervivencia, simplemente reaccionamos, ¿sí? Y esa persona maravillosa que estudió educación, que ama a los niños, no sé, se queda ahí medio escondida y sale el lobo, ¿no es cierto? Claro, ¿no les ha pasado eso? ¿O han visto a la profesora vecina? ¿Sí? Y una dice, ¿qué me pasa? O de repente estoy súper conectada en el aula y ¿qué pasa cuando llego a casa? Claro, estoy así. ¿Y qué pasa los que son padres? ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa y nos enfrentamos a nuestros niños? Y uno dice, ¿cómo puedo con 30 niños y no puedo con esta criatura? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque nos destapamos. Entonces, para volver a conectarnos y poderles enseñar a nuestros alumnos autorregulación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme a mí misma. Tener ese momento especial para dedicarlo a la persona más importante del mundo, que soy yo, ¿sí? Y una vez que yo me sienta regulada y conectada, voy a poder conectarme con la otra persona y voy a poder realizar esto de la conexión de la disciplina positiva. Si no me conecto conmigo misma, no me voy a poder conectar con el mundo, ¿sí? Y bueno, muchas gracias. Gracias, Úrsula, Gina.
Elisa, ha sido una experiencia interesantísima, cómo hemos podido transcurrir desde la teoría hasta las estrategias y la práctica, ¿no? Vamos a invitar a nuestras tres invitadas para que pasen a la mesa. Ya les hemos repartido algunas ya las preguntas para que puedan ser respondidas, ¿ya? Hola, hola. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿no? Cuando el aprendizaje es significativo, explicando, me imagino que a través del método de Adler, ¿no? Podría ser el EduFON o podría ser a través de la disciplina positiva. Bueno, hoy en día, gracias a los estudios de las neurociencias, sabemos que para que un aprendizaje realmente sea significativo tenemos que apelar a la emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que en el aula el alumno se emocione, tenemos que apelar a la creatividad, ¿verdad? Es más, o sea, los estudios dicen que en los primeros minutos, segundos en realidad, tú ganas o pierdes al alumno en la clase. Si tú llegas al salón y les dices a los chicos, abran sus cuadernos, ya los perdiste, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en un estado de tranquilidad y tú tienes que pasar al alumno del estado de tranquilidad, y me refiero al cerebro, lo tienes que pasar a un estado de alerta, ¿sí? ¿Y cómo logras eso? Justamente haciendo lo que nosotros llamamos el conflicto cognitivo. De repente estoy en una clase de historia y voy a hablar, no sé, sobre Napoleón, llegaré con un sombrero, ¿no es cierto?, con una espada, voy a hablar sobre las emociones, pondré atrás a Brad Pitt, bueno, o los chicos que ahora más jóvenes, ¿no? No sé cuáles serán las estrellas de moda ahorita, ¿no? Pero tengo que apelar a la emoción, tengo que apelar a la creatividad para que un aprendizaje sea significativo. Por eso cuando estaba hablando decía, primero tienes que apelar primero al corazón y luego a la razón, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Sigo yo? Ok. Dice... Ok, aquí me piden bibliografía sobre disciplina positiva. Hay una página de la Asociación de Disciplina Positiva que es www.positivediscipline.com y ahí pueden encontrar bibliografía al respecto, y también a través de crianzapositiva.org tenemos los libros acá en el Perú. Y luego, ¿cómo se puede trabajar estrategias de autorregulación en adolescentes? Una estrategia es enseñar a los chicos el cerebro en la palma de la mano, entender también que cuando hablábamos yo del cerebro, la madurez de esta corteza prefrontal toma un tiempo. ¿Saben cuánto tiempo más o menos se demora la corteza prefrontal en madurar? Hasta los 18, 20 años. 23, 24, 25 años aproximadamente. Y los últimos estudios demuestran que en los hombres se demora un poquito más, hasta los 30 años aproximadamente. ¿Sí? Son estudios, no me lo he inventado. ¿Sí? Entonces, pero eso no significa que podamos hacer en el aula de clase una serie de actividades para fortalecer esa parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, podemos hacer preguntas, ¿sí? Para que los niños empiecen a pensar. Podemos empezar a trabajar también la solución de problemas. Podemos hacer ejercicios de respiración en el aula. Hoy en día que está tan de moda todo lo que es el mindfulness, ¿no? Podemos trabajar la respiración, podemos trabajar también el termómetro emocional, esa estrategia tan bonita que nos ha presentado. También se puede trabajar con los chicos. Imagínense, si niños tan pequeños son capaces de llegar a ese nivel de reflexión, ahora los adolescentes, ¿no? No hay que subestimar a los chicos que tenemos en clase. A veces nuestras emociones son mucho más explosivas porque no tenemos el vocabulario necesario para poder expresarlo. Y también pensamos que las emociones son malas y las emociones son adaptativas, tienen una función importante en nuestras vidas, ¿no? Tener ese espacio para que los chicos puedan hablar, puedan decir lo que está pasando en su mundo interno. Dice, ¿cómo podrías orientar a los padres sobre disciplina positiva? La disciplina positiva aplicada a las familias también enseña maravillosas habilidades de vida a los padres para que puedan transmitirlo a sus hijos. De hecho, hay un modelo de 7 semanas donde los papás participan y van practicando. Entonces, cada semana se les entrega, van aprendiendo nuevas herramientas, ¿sí? Basadas en principios, que ya los habíamos hablado,
Y entonces los papás tienen esa oportunidad, pues no de ir a casa a practicar esta herramienta. Todas son basadas en el respeto, ¿no? Y alguna evidencia de estudio sobre la disciplina positiva y sobre también las habilidades socioemocionales, sí hay. Ustedes pueden entrar a la página de CASEL, CASEL.org. Es un CASEL, CASEL.org, y ahí hay evidencia sobre la influencia de las habilidades emocionales en el aprendizaje, ¿no? Y en la página de la Asociación de Disciplina Positiva también pueden encontrar estudios, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Gracias. Yo aquí tengo qué estrategia para trabajar con niños con TDAH. Pues básicamente las mismas. Para niños sin problemas, que no tienen trastorno y que se comportan más o menos bien, la disciplina positiva es fantástica. Y los niños que tienen algún problema, que tienen un trastorno, que tienen TDAH, se necesita algo más. Por ejemplo, Educon, precisamente porque diseña las intervenciones a medida, estudia el caso y consensúa con el docente qué intervención es la mejor para este niño. Ocasionalmente también medicamos. En la consulta tratamos niños con TDAH y cuando es un caso grave y cuando realmente impide la inserción del niño en clase y obstaculiza el aprendizaje, medicamos y vemos el efecto, pero eso no significa que no vayamos a utilizar otras estrategias, y con la idea es de que cuando mejora poder reducir la medicación y por supuesto trabajar con los padres. Esto es primordial en estos casos. Luego, ejemplo de consecuencias lógicas. Tenemos que ver consecuencias lógicas versus castigo. Imagínense que, me imagino que en Perú también está prohibido usar el celular mientras se maneja, ¿verdad? Ustedes obviamente nunca usan el celular cuando manejan, pero si lo hicieran y... Bueno, pongamos España. En España, cuando la policía te para porque has usado el celular mientras manejas, ¿qué hace? Te pone una multa, pero el policía no dice, bueno, estoy hasta las narices de usted, señora, y ahora les voy a poner 200 euros. Eso sería un castigo. La consecuencia lógica es que yo conozco la norma, ¿sí? Y de alguna manera colaborado con el establecimiento de esta norma mediante mi actuación como ciudadana, o bien al menos la conozco, la pruebo porque ayuda a la seguridad viaria. Entonces el policía es el representante del orden social preestablecido que yo conozco, y lo mismo tiene que hacer el docente en el aula. El alumno tiene que conocer la norma. Existen técnicas que derivan de la disciplina positiva, el consejo de clase, donde los alumnos establecen las normas en base de sus necesidades. Es muy bonito hacer este ejercicio. Entonces el niño puede elegir. No es una imposición arbitraria del docente, porque ahora está cansado de esta actitud del alumno, sino con firmeza y amabilidad y mucho respeto. Dice, bueno, ya sabes, ahora toca esto, ¿no? Y eso permite al niño elegir. El niño puede elegir, igual que yo puedo elegir usar el celular o no, pero si lo elijo usarlo, puede pasar la consecuencia. Y es muy importante, yo incluso recomiendo a los adultos que se disculpen antes de aplicar la consecuencia, ¿no? Bueno, pues lo siento, pero ahora te toca tal cosa, porque el niño... Y se tiene que hacer como sin recalcarle, sin sermonear, sin hacer el saberlo todo y sobre todo sin hacer el mafioso. Bueno, paso la palabra. Gracias.
Acá hay una pregunta de cómo enseñar la tolerancia en el aula, ¿no? Creo que hemos visto hoy en la tarde que uno de los principales elementos es el modelado de la maestra, ¿no? Nosotros tenemos que ser tolerantes para que nuestros niños sean tolerantes. Es difícil enseñar, yo creo que proporcionando experiencias que pongan en juego la tolerancia es que los niños van a ir pudiendo adquirir esta habilidad que es bastante difícil hasta en los adultos, ¿no? Una pregunta también que me hacen es desde a partir de qué edad se pueden trabajar estos proyectos en inicial. Nosotros trabajamos con los niños desde muy pequeñitos porque ellos tienen que empezar a reconocer sus emociones, qué les molesta, qué les fastidia, ¿no? Qué es lo que les da cólera. Entonces, poner en palabras, poner en dibujos, poner a través de gestos, se puede trabajar con niños desde muy pequeños, desde 2 años, 3 años, sin ningún problema. En cuanto a la educación positiva con niños con discapacidad, ya lo dijo Úrsula, se puede trabajar con los niños con discapacidad en términos de disciplina positiva. Lo que es muy importante es tener mucha claridad en el diagnóstico, porque eso nos ayuda a ver cuáles son sus fortalezas y en eso podemos anclar nuestras intervenciones desde la disciplina positiva. Lo que es recomendable es actuar inmediatamente, sobre todo en niños con discapacidad y que tienen un bajo nivel intelectual. La consecuencia inmediata es lo que más funciona, ¿no? En el caso de alumnos de secundaria, que también lo mencionan acá, creo que con los chicos de secundaria lo más difícil es lograr su confianza y generar un vínculo. En la medida que esto se dé, vamos a poder intervenir. Entonces tenemos que empezar a trabajar con eso, porque si no logramos engancharnos con el chico y el chico confiar en nosotros, ellos están peleados con el mundo, con su cuerpo, con todo, entonces van a seguir peleando con nosotros, ¿no? Tenemos que hacer que ellos nos sientan que somos aliados y que estamos para ayudarlos, no para censurarlos. Muchísimas gracias Úrsula, Gina, Elisa, realmente ha sido una mesa de lujo la que hemos tenido ahora. Para que podamos compartir todas estas experiencias desde la teoría hasta la práctica, cómo podemos trabajar con nuestros niños y con los padres de familia, por supuesto. A los colegios que tienen aquí secundaria, no se olviden que los estamos esperando para el concurso, ¿no? Y que hay buenos premios, yo sé que les va a gustar.